El circo romano del siglo XXI. Como Alan estripó a Zapatero en vivo. Lo de Alan no fue una entrevista. Fue una ejecución en directo. Un circo romano con micrófono en lugar de espada, donde Zapatero no fue entrevistado, sino desguazado con la precisión de un neurocirujano ideológico. El expresidente llegó posando como el oráculo de la democracia y terminó convertido en un tertuliano desubicado, balbuceando excusas con la convicción de un vendedor de enciclopedias en la era de Google. Desde el primer minuto, aquello fue un festival de zasca. El arranque, Alan, con la frialdad de quien reparte panes y verdades, lo encajó con una perla sobre Ucrania que dejó a Zapatero más tieso que un palo de escoba. Justificar la invasión rusa hablando del sufrimiento histórico de Rusia es como disculpar a un pirómano porque de pequeño pasó frío. Zapatero se removió en la silla, farfulló un no, en absoluto, y se perdió en un laberinto de contextos históricos, esa muletilla que usan los derrotados cuando no tienen argumentos. La máquina de humo, cuando intentó refugiarse en el humanismo de salón, ese que habla de paz mundial y soluciones multilaterales, frases bonitas para envolver bocadillos. Alan le desmontó pieza por pieza. Su silencio cómplice en Venezuela. Su mirada hacia otro lado con Irán. Su amor incondicional por Sánchez, incluso cuando éste abraza a quienes quieren despedazar España. Zapatero respondió con frases que parecían escritas por un becario sonámbulo. Subordinadas infinitas, conceptos vacíos, palabras que se caían solas por su propio peso. Era como ver a un hombre nadar en gelatina, mucho movimiento, pero cero avance. El remate final, la puntilla llegó cuando Alan, con la entrevista ya en llamas, le soltó sin anestesia. ¿Usted de verdad se cree lo que dice, o solo repite el guión para defender a Sánchez hasta en la cola del súper? Ahí, la cara de Zapatero fue un poema, susto, rabia y resignación mezclados en un collage patético. Intentó escudarse en la convicción, pero su lenguaje corporal gritaba: he perdido, y lo sé. El autogol más bochornoso, el momento cumbre fue cuando, en un arrebato de síndrome de Estocolmo político, soltó: Putin ha sido irresponsable, pero no podemos olvidar que Rusia sufrió mucho en el siglo XX. El estudio se heló. Ni los francotiradores más precisos podrían haberle disparado mejor al pie. Esa frase fue un insulto a las víctimas de la barbarie rusa, y Alan, en lugar de añadir nada, la dejó flotando como un cadáver dialéctico. El derrumbe en bucle. Lo que siguió fue un manual de cómo hundirse solo. Intentó cambiar de tema hablando de la polarización. Culpa de la derecha, claro. Alabó a Sánchez como si fuera el Nadal de la geopolítica. Justificó pactar con separatistas con un todo se hace por el bien común, tan rancio que olía a naftalina. Y entonces vino la estocada. Alan le recordó su propia frase de con Bildu no y le preguntó si la mantenía. Zapatero, con la cara de quien olvidó el pin del banco, soltó un el contexto ha cambiado que provocó carcajadas hasta en las cocinas de los espectadores. La última humillación, cuando Alan le preguntó: ¿y si la derecha pactara con independentistas, qué diría usted? Zapatero se petrificó. Murmuró algo sobre derechos históricos, pero el silencio que siguió fue más demoledor que cualquier respuesta. Porque cuando no puedes contestar algo tan básico, hasta tu sombra duda de ti. Epílogo. Un cadáver político en prime time. Aquello no fue un debate. Fue una autopsia en vivo. Zapatero entró como estadista y salió como un soldado raso del sanchismo, desnudado por sus propias contradicciones. Un tipo que habla de memoria democrática mientras pacta con quienes glorifican el terrorismo. Un profeta del diálogo que justifica leyes que pisotean el Estado de Derecho. Un moralista que escurre el bulto cuando le preguntan por la amnistía. Cuando Alan le soltó la última pregunta: ¿puede mirar a los españoles a la cara y decir que este gobierno ha sido honesto? Zapatero solo atinó a decir: nadie es perfecto. Y con esa frase, un epitafio para su credibilidad, se selló su derrota. Moraleja: en política, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no a Alan cuando tiene el micrófono encendido. Hoy le tocó a Zapatero. Mañana, a quien siga vendiendo humo. La caída del ídolo de cartón, cuando el sanchismo se quedó sin máscara. Lo que siguió después fue el espectáculo bochornoso de un político que ya no tiene nada que decir, pero insiste en seguir hablando. Zapatero, acorralado, recurrió al manual del fanático en modo pánico. 1. El victimismo como último refugio. Cuando se quedó sin argumentos, sacó el clásico «a mí nunca me han entendido», como si fuera un genio incomprendido y no un expresidente justificando lo injustificable. Peor aún, intentó vendernos que el tiempo me dará la razón, esa coletilla de los perdedores que saben que hoy no convencieron a nadie. Pero Alan no compró el drama.
Le recordó que la historia no se escribe con excusas, sino con hechos, y los hechos de este gobierno son indefendibles. La ley del solo sí es sí que liberó a violadores. Un error técnico, le espetó Alan. No, un fracaso moral. Los pactos con separatistas que él mismo habría tachado de traición hace años. ¿El contexto cambió?, le preguntó. ¿O cambiaron ustedes? La financiación opaca a medios afines, a lo que Zapatero respondió con un no tengo todos los datos que hubiera avergonzado a un becario de primero de periodismo. 2. La mentira descubierta. Nadie es perfecto. El momento más revelador llegó cuando Alan le preguntó sin piedad. ¿Puede decirle a los españoles que este gobierno ha sido honesto? Zapatero, tras una pausa que pesó como los años perdidos de su legado, soltó. Nadie es perfecto. Ahí quedó retratado. No como un estadista, sino como un cómplice. Porque cuando un político cambia no hemos mentido, por todos cometemos errores. Está admitiendo la derrota. 3. El silencio más elocuente. El remate fue poético. Alan no necesitó alzar la voz. Con solo repetirle sus propias contradicciones, en voz baja y pausada, dejó al descubierto el vacío de su discurso. Zapatero, en lugar de rebutir, murmuraba, sudaba, se retorcía. Y entonces vino la pregunta definitiva. Si la derecha pactara con quienes quieren romper España, lo defendería igual. El silencio incómodo. La mirada perdida. La sonrisa tensa de quien sabe que está mintiendo. No hubo respuesta. Solo el sonido de un político desinflándose en directo. Conclusión. Así se hundió un mito. Zapatero no fue derrotado por Alan. Se derrotó a sí mismo. Porque cuando un líder cambia sus principios por lealtad a un partido, deja de ser líder para convertirse en un títere. Hoy, España vio en vivo el final de un relato. El Zapatero de 2008 hablaba de nación de naciones, pero firmaba la unidad de España. El Zapatero de 2024 justifica que su heredero negocie con quienes la quieren trocear. ¿Qué queda del hombre que prometió diálogo y progreso *? Un pelele que repite consignas gastadas, incapaz de mirar a la cámara y decir, sí, lo hice, y fue un error. Alan no le dio caza. Solo le dejó claro que ya no cuela. Y eso duele más que cualquier zasca. El hundimiento final, cuando la ideología chocó con la realidad. Lo que comenzó como una entrevista terminó como un juicio histórico. Y Zapatero, lejos de ser el juez, se convirtió en el acusado que se autoincriminaba con cada palabra. 4. El muro de las contradicciones. Alan no le dio tregua. Sacó a relucir la amnistía, ese elefante en la habitación que el sanchismo quiere pintar de gesto democrático. ¿Desde cuándo perdonar delitos de sedición es diálogo? Zapatero, atrapado entre su pasado constitucionalista y su presente rendido, balbuceó algo sobre paz social. ¿Y si la derecha indultara a los suyos por iguales delitos? Ahí, el expresidente palideció. Porque la respuesta era obvia. Él mismo los habría tildado de golpistas. 5. La farsa del progresismo. Cuando Alan le recordó que este gobierno ha pactado con partidos que niegan la violencia machista, como Bildu, Zapatero esgrimió su carta más patética. Hay que mirar hacia adelante. Como si la dignidad de las víctimas fuera negociable. Como si el progresismo real no consistiera en no pactar con quienes glorifican a terroristas. 6. El último acto, la traición a sus propios votantes. La pregunta que lo dejó en shock fue simple. ¿Qué le diría a esos votantes socialistas que creyeron en usted y hoy ven cómo su partido se alía con quienes quieren romper España? Zapatero tragó saliva. Miró al vacío. Y soltó un "la política es compleja" que sonó a confesión de derrota. Epílogo. El hombre que ya no existe. Al final, lo que quedó sobre la mesa no fue un debate, sino un cadáver político. El Zapatero de 2005 habría denunciado esta deriva. El Zapatero de 2024 justifica lo injustificable. ¿Qué pasó en el camino? Simple. Eligió la lealtad a un hombre, Sánchez, sobre la lealtad a sus ideas. Y eso, al final, siempre se paga. ¿Viste el momento en que Zapatero se rompió? Fuego comenta cuál fue para ti el zasca definitivo. Suscríbete para más análisis sin filtros. Comparte si crees que la política debe ser sobre principios, no sobre supervivencia. Porque esto no es solo sobre Zapatero. Es sobre qué queda cuando un político vende su alma. Y la respuesta, hoy, está más clara que nunca: nada.